Comenzando, esto es la competencia. Vamos a ver, la competencia general, ¿sí?, del curso es emplear el pensamiento numérico, algebraico, trigonométrico y analítico. Vamos en la unidad 3. Aquí vamos a ver el teorema de Pitágoras, razones e identidades trigonométricas y ángulos para resolver problemas reales que involucren distancia, altura, ángulos y radios. También vamos a convertir ángulos entre grados y radianes, las razones y funciones trigonométricas que describen el movimiento rotacional y se aplican al cálculo de tensiones y momentos de fuerza. Por ahí vamos a ver, para ello necesitamos su calculadora. ¿Sí? No es de que voy a estar en mi celular y me voy a salir y voy a utilizar la calculadora. Sí, necesitamos su calculadora, necesitamos que se conecten ahí por medio de su computadora o que tengan su celular y a un lado la calculadora. Sí, ahí está el temario, sí, ese temario, el teorema de Pitágoras, razones e identidades, razones trigonométricas, principalmente para ángulos de 30, 45 y 60 grados. Las leyes de los senos, cosenos y sus aplicaciones, razones trigonométricas y movimiento rotacional. Conversiones de radianes a grados y viceversa usando el círculo unitario. El uso de la calculadora para los temas de la unidad y funciones trigonométricas. Aplica lo mismo, los mismos criterios de la unidad 1 a la 4, no varían. ¿Sí? Vamos a comenzar aquí con el teorema de Pitágoras. Yo les pido disculpas porque hay ruido acá afuera, eso se sale de mi control. Dice que una razón trigonométrica es una razón de las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Aquí puedo ver dos rectángulos. ¿Sí? Puedo ver dos rectángulos. Se llaman triángulo rectángulo porque un ángulo mide 90 grados. Ustedes aquí pueden ver, ¿sí? El de la izquierda mide 90 grados, el de la derecha también tiene un ángulo de 90 grados. ¿Qué es lo que dijo Pitágoras? Dijo que la suma del cuadrado de sus catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Lo que se denota como A y B, ¿sí? A y B, en este caso aquí está, A y B son sus catetos, ¿sí? Lo que se denota como C en la figura que está aquí a mano derecha es el cateto, es la hipotenusa. El que tengo acá a mano izquierda, aquí está su cateto, B, A, ¿sí? Y acá está el lado más largo, es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender que yo diga que cuál es el lado adyacente y cuál el lado opuesto? Presten atención, por favor. El lado opuesto va a depender de cuál ángulo yo esté eligiendo. En este caso estoy eligiendo aquí a mano izquierda o en la figura izquierda, estoy eligiendo este ángulo, ¿sí? Este ángulo denotado aquí como alfa, ¿sí? Entonces, el lado que está al lado del ángulo es el lado adyacente, ¿sí? Adyacente. El que está acá, ¿sí? Este que está pintado de verde, sería mi cateto opuesto, ¿sí? Opuesto aquí al ángulo, ¿sí? Para la hipotenusa no hay ningún problema, puedo identificar que es el lado más largo, ¿sí? El que está opuesto al ángulo de 90 grados, ¿sí? Acá en la otra figura, ¿sí? También puedo ver, aquí no me dice cateto opuesto ni cateto adyacente, ¿sí? Simplemente puedo ver que aquí está un ángulo, ¿sí? Del lado del punto A, entonces A va a ser mi cateto opuesto y B es mi cateto adyacente. Si mi ángulo, ¿sí?, el que estoy eligiendo fuera acá, tanto en la figura izquierda como en la derecha, ¿sí?, si mi ángulo fuera aquí el B, fíjense bien, aquí fuera el B, mi cateto opuesto sería este B y mi cateto adyacente sería el que está junto al ángulo, que sería A. Ese sería mi cateto adyacente. Por otro lado acá, también tengo aquí A y B, y sería igual. Si mi ángulo está aquí en el punto B, ¿sí?, mi cateto, A, sería el adyacente, no sería el opuesto. El opuesto pasaría a ser B.
Sí, por eso depende del ángulo que tome como referencia. Puede ser el de este punto que está acá en A o puede ser el punto que esté en B. ¿Sí? Entonces, de eso depende que yo pueda identificar el adyacente y el opuesto. ¿Sí? Entonces, no debo de olvidar eso. El adyacente es el que está al ladito, ¿sí? Al ladito del ángulo de referencia. Entonces, aquí tengo que una razón geométrica determina las veces que una cantidad contiene a la otra. Y dice que para el seno del ángulo, si yo quiero sacar el seno del ángulo, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Si quiero calcular mi ángulo, despejo mi ángulo, ¿sí? El seno va a ser seno inverso de y sobre h. O en este caso, sería el opuesto, si estoy considerando esto, sería a sobre h. O acá sería a sobre c. ¿Sí? En coordenada es la y sobre h. ¿Sí? Y aquí yo puedo ver qué lado tiene pues el lado opuesto tiene una a. Bueno, entonces no sería una y, sería una a. Aquí nada más estamos haciendo referencia a que debemos acostumbrarnos a que el seno tiene que ver con la coordenada y. ¿Sí? El coseno, fíjense lo que dice el coseno, es cateto adyacente, es decir, el B sobre H, la hipotenusa, ¿sí? O lo que también es el eje de las X. Y ustedes se fijan aquí, tomando en cuenta mi sistema cartesiano, el eje de las X es el horizontal y el eje de las Y es el vertical. Por eso pongo ya de una vez el X y el Y. ¿Sí? Ahorita les voy a decir una técnica para que se aprendan el seno, el coseno y el tangente. ¿Han escuchado hablar de la técnica SOHCAHTOA? ¿No han escuchado hablar del SOHCAHTOA? ¿Cómo está? ¿No? ¿Cómo está? Ok, los voy a escribir aquí en mayúsculas. SOHCAHTOA. ¿Sí? Aquí lo voy a poner en... Bien, fíjense bien, con esa técnica no se nos olvida el SOHCAHTOA, ¿sí? Tiene que ver con el seno, el coseno y el tangente. Estas tres que tengo aquí, fíjense bien, dije el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, aquí está el seno. El seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Y aquí me dice, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, en este caso, B sobre H. ¿Sí? O, como está en el eje de las X, es X sobre H. ¿Sí? Ahora, para el tangente dice, del ángulo es igual al cateto opuesto, es decir, este que tengo aquí en A, o la coordenada Y, dice sobre el cateto adyacente. En este caso tengo como B o mi coordenada X. Y si ustedes se fijan aquí dice TOA. TOA significa tangente del ángulo igual a opuesto sobre adyacente. Entonces, si tengo así el SOHCAHTOA, dice seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Y de esa forma, si se me olvida esto, bueno, me acuerdo del SOHCAHTOA, y rápidamente puedo ver qué es lo que puedo determinar de acuerdo a cada una de estas funciones, pero va a depender de qué es lo que tenga. ¿Sí? Si, por ejemplo, me están dando el ángulo, ¿sí? Y me piden la hipotenusa, ¿sí? Bueno, pues no voy a calcular la tangente, porque en la tangente necesito los dos lados, ¿sí? O bueno, necesito un lado y el ángulo, ¿sí? Pero me tengo que fijar qué es lo que tengo, si tengo la hipotenusa, si tengo el adyacente o si tengo el ángulo, ¿sí?
Entonces, ahorita vamos a ver eso, pero les digo, una técnica útil para no olvidar el seno del ángulo, el coseno del ángulo y el tangente es SOHCAHTOA. ¿Sí? Seno opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo adyacente sobre la hipotenusa. El tangente de un ángulo es opuesto sobre adyacente. Y si yo quiero despejar el ángulo, aquí están sus fórmulas. ¿Sí? Es el inverso, dice, de y sobre h. ¿Y quién es y? Dice, pues el opuesto sobre la hipotenusa. Igual aquí para este ángulo, si me están dando el coseno. ¿Sí? Aquí tengo una razón trigonométrica. Dice, es una razón de las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Se supone que aquí me están dando, tengo el ángulo de 90 grados, tengo B igual a 6, tengo este lado igual a 8 y tengo este otro lado que es la hipotenusa igual a 10. ¿Sí? Entonces, voy a volver a poner el SOHCAHTOA aquí. ¿Sí? Ahí tengo, dice, entonces si quiero sacar todas las funciones seno, coseno, tangente del ángulo, de acuerdo a esto que me están dando, ¿sí? Me están dando aquí en este caso todos los lados, ¿sí? Me están dando cuánto vale aquí, cuánto vale este y cuánto vale la hipotenusa. Bueno, pues entonces nada más voy a sustituir. El seno dice que es el opuesto sobre la hipotenusa. Ahora fíjense bien, el ángulo de referencia que me están dando es este que está acá en el punto C, no me están dando el del punto B, me están dando el del punto C. Por lo tanto, este es mi ángulo de referencia. Este que está aquí que mide 8 es el que va a ser mi cateto opuesto. El adyacente es este B que mide 6. La hipotenusa, bueno, pues ya sé que es el alargado este y que es opuesto al ángulo de 90 grados, ¿sí? Vale 10. Entonces, únicamente paso y me acuerdo que el seno es opuesto sobre hipotenusa. Pues es 8 entre 10. ¿Sí? Simplifico, es 4/5. ¿Sí? El seno de, aquí ahorita nada más estoy haciendo las razones. ¿Sí? No estoy calculando el ángulo. Aquí el ángulo yo puedo ver que es de 53.13. ¿Sí? Nada más me está pidiendo así. Bien, el coseno, fíjense bien cuál es el coseno. Dice adyacente sobre hipotenusa. Es el K. Bueno, el ángulo sigue siendo el mismo, coseno de este de 53 grados. Ahora, el adyacente, ¿cuál va a ser? 6 sobre 10. Aquí está. Simplifico y es 3/5. ¿Sí? El tangente dice que es opuesto. ¿Sí? ¿Quién es opuesto? 8 sobre adyacente, es decir, 8 sobre 6. ¿Sí? Una vez que identifico mi ángulo de referencia, ya fácilmente identifico cuál es el lado opuesto, cuál es el adyacente y cuál es la hipotenusa. Ya únicamente pongo así. Aquí les digo, no estoy haciendo ningún cálculo. Ahora sí, aquí voy a poner un problema y dice que cualquier problema siempre lo graficamos y le vamos a colocar los datos. Si ustedes se lo dejan a la imaginación, es donde van a tener problemas porque no, mentalmente ahí, sí, lo deben de dibujar o graficar, ¿sí? Entonces, aquí tengo el suelo, esto es el eje de las X. La altura queda en el eje de las y hay 15 kilómetros, ¿sí? El ángulo de elevación es de 10 grados. Ahora, si quiero saber cuánta distancia recorrida lleva ese avión, ¿sí? Bueno, esa distancia recorrida, ¿qué será? Cateto adyacente, hipotenusa o cateto opuesto. Esta distancia recorrida. Hipotenusa. La hipotenusa. Hipotenusa, ¿verdad? Rápidamente identificamos, ¿sí? Pero ¿cómo lo hicimos? Bueno, vamos dibujando, ¿sí? Entonces ya tengo, esos que dijeron muy bien, este lado donde va el avión, ¿sí? Es la hipotenusa, ¿sí? Dice, determinamos el lado que tenemos como dato y el lado que queremos averiguar. Uno es la hipotenusa, ¿sí? Ya tenemos la altura, ¿sí? Que son 15 kilómetros. Ahora fíjese bien, aquí tengo mi ángulo de 10 grados, ¿sí?
Mi cateto opuesto es este que va a estar acá, 15 kilómetros. Mi cateto adyacente es el suelo. No, talla con Y el yo bordo. quiero ver, es la última vez, muchachos, que vuelvo a apagar esos micrófonos. Los apago y ustedes vuelven. A ver, ahorita no me da tiempo de estarle buscando acá. Bien, tengo la hipotenusa. ¿Sí? Dice que vamos a determinar el lado que tenemos como dato y el lado que queremos averiguar. No tengo la hipotenusa ni tengo el cateto adyacente que está aquí con el suelo. ¿Sí? Depende de qué es lo que me esté pidiendo. ¿Sí? Aquí ahorita dice la hipotenusa, puede ser la hipotenusa lo que me esté pidiendo o que me esté pidiendo lo que mide el suelo. Dice, buscamos en primera la razón trigonométrica del ángulo de elevación que contiene al lado que tenemos como dato y el que queremos averiguar. ¿Sí? Ya tengo mi cateto puesto, tengo un ángulo, me falta la hipotenusa y me falta el suelo. Bien, tengo el ángulo, ¿sí? Recordando el del ángulo, el ángulo es de 10 grados. Bien, si quiero calcular el seno, dice que es el cateto puesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Pero si se fijan, tampoco tengo la hipotenusa, pero sí tengo el cateto puesto y tengo el seno del ángulo. ¿Sí? Su calculadora debe estar en D, de dedo, que significa grados. ¿Sí? Si yo tengo el cateto puesto y tengo el seno de 10 grados, con eso yo puedo calcular y encontrar la hipotenusa. ¿Sí? Aquí el coseno dice de 10 grados. Fíjense bien cómo mejor me incliné por el seno, por qué el coseno no y por qué el tangente no. Dice, el seno de 10 grados es cateto adyacente, ¿sí? Es decir, el suelo sobre la hipotenusa y no tengo ni la del suelo ni la de la hipotenusa. Por eso no voy a usar el del coseno. El del tangente de 10 grados dice, tengo el cateto opuesto. Aquí tengo el cateto opuesto, este sí está, y tengo el cateto, y no tengo el cateto adyacente, pero sí tengo el ángulo de 10 grados, es decir, el tangente, para calcular el adyacente sí pudiera utilizar el tangente, pero el que me están pidiendo es este que está en signo de interrogación, es decir, la hipotenusa, ¿sí? Por eso dice que vemos qué datos tenemos y cuál es el que buscamos. En este caso es este. Si quizás buscáramos este que está aquí a ras del suelo y ver cuánta distancia lleva recorrida, ¿sí? Bueno, aquí ya va a estar la hipotenusa, ¿sí? Pero si buscara esta que está aquí, que está a ras del suelo, ¿sí? Ya sería mi cateto adyacente, ¿sí? Pero yo no estoy buscando este lado, ¿sí? Estoy buscando la hipotenusa. ¿Cuánto lleva recorrido ya el avión? Sí, entonces por eso me incliné por el seno. Sí, son 3, pero no necesariamente las 3 tengo que utilizar. Tengo que ver qué es lo que me está pidiendo. Bien. Por ahí tengo el seno de 10 grados. Dijimos que nos vamos a inclinar por la función seno. Sí, no tengo la hipotenusa, pero tengo el cateto opuesto que vale 15 kilómetros. Aquí está, voy a sustituir el seno de 10 grados, lo puedo calcular, y la hipotenusa la voy a poner como una interrogante X. Ahora, esta X, si ustedes ven, está dividiendo. ¿Cómo va a pasar al otro extremo? Multiplicando al seno de 10 grados. ¿Sí? Como lo que yo quiero es despejar X para saber el valor de la hipotenusa, este seno de 10 grados va a estar multiplicando al X. Para quitarlo, la operación inversa de la multiplicación es la división. Entonces, ese seno de 10 grados va a pasar dividiendo, como está aquí, a 15 kilómetros sobre seno de 10 grados. Bien, a ver ahí su calculadora. ¿Cuánto es el seno de 10 grados? Seno de 10, 0.17.
¿0 punto qué? ¿17? 17.36. ¿Sí les da eso? Sí. 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 A ver, ahorita me van a mostrar su calculadora. ¿Cómo? Ahorita me van a mostrar su calculadora donde les dio el 0.1736. Profa, a mí no me dio 0.1564. A ver, por eso les digo entonces, hay algunos que sí contestan y quiero cerciorarme bien. Qué bueno los que ya les dio .1736, porque yo puedo decidir que para la siguiente semana mi examen va a ser dentro de mi hora y en ese tiempo, ¿sí? Si tienen dudas, en el examen yo no se las resuelvo, ¿sí? Entonces, ¿por qué le dio .17? Su calculadora debe de estar en D, de dedo, ¿sí? No en G. Normalmente las calculadoras, ¿sí? A mí me dio 0.2. No, ahí ya sí está, pero muy mal. Sí, depende de, a ver, por eso están utilizando una calculadora científica. Ahí ya se alejó mucho. El del compañero, asumo que a lo mejor no está en D, su calculadora, ¿sí? Su calculadora para que esté en D, por ahí, déjenme insertar un cuadro de texto. Pasa que aquí ya no dejé espacio para insertar. Le doy alfa D. A ver, por ahí en su calculadora tiene la tecla Shift, Mod. ajá, más mod o modo, ¿sí? Entonces deben de darle donde aparece la tecla Shift o más modo, Shift, bueno, aquí puse, oprimir esas dos teclas, ¿sí? Y por ahí les aparece, depende de qué tengan, en Shift, modo o config, depende cómo tengan, ¿sí? Y les aparece, por decir, una numeración. A mí me aparece 3 para D, 4 para R y 5 para G. ¿Qué significa? Que si mi calculadora tiene una G, ¿sí? Si mi calculadora tiene una G, no me va a dar el resultado ese de .1736. Ahí yo puse todos los dígitos, no es necesario. Con .1736 que les dé en su calculadora o en su celular, con eso ya sería correcto. ¿Sí? Sí, cierto, ya me dio. Sí. ¿En qué lo tenía la calculadora? ¿O había escrito mal o qué pasó? No estaba en D, le hice así, le di en Shift, luego en modo, y ahí decía, primero me salía 1, 2, 3 y me salían dos nombres que ni conozco. Y en el siguiente le di otra vez y me salió la D, R y otra cosa, ya le di 1 para D y ya le di seno de 10 y ya 17.17. Ajá, entonces normalmente da cuando está en grados, es cuando da 15 entre seno de 10. Recuerden que ahí dice tengo 15 entre el seno de 10, ¿sí? Por ahí les daba, normalmente confundimos, muchachos, o suelen confundir grados con G, ¿sí? Ustedes asumen que la G significa grados, significa gradianes, y es otra unidad que aquí no se ve. Nosotros aquí vamos a manejar los grados y debe de estar en DEG, ¿sí? En DEG, así como está aquí, DEG, ¿sí? Porque luego en el examen por eso tienen esas variaciones, porque dividen 15 entre 0.15 y discuten de que su calculadora está bien. Por eso ahorita aquí les pregunto, ¿en qué está? Debe estar en D, de DEG, ¿sí? No en G, porque G no significa grados, significa gradianes, y ahí va a estar la variación, ¿sí? Bueno, regresándonos ya aquí,
Rápidamente puedo ver entonces que el seno de 10 grados, ¿sí? Estando mi calculadora en D, y si no la pongo así, shift más modo igual a D, o a D, me voy a dividir 15 entre 0.17 y me da aproximadamente 86.38 kilómetros. Entonces, en ese momento, dice, la distancia recorrida por el avión en ese momento es de 86.38 kilómetros. ¿Sí quedó claro cómo obtuve entonces la hipotenusa? Sí. Y espero que ya no se les olvide y siempre deben de tener eso claro porque siempre lo van a ocupar, ¿sí? Que su calculadora esté en G no significa que va a encontrar grados, ¿sí? Significa gradianes, ¿sí? Para que su calculadora y todas las funciones seno, las trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, todas esas deben de estar en grados, ¿sí? Que significan la D, o en radianes. Así que ahorita también tenemos que convertir a radianes. Bueno, nuestra calculadora tendrá que estar en R, ¿sí? Y son iguales, son equivalentes los radianes a los grados, ¿sí? Y eso ahorita lo vamos a ver. Bien, debemos siempre ver que tenemos ángulos notables, son los de 30, los de 45 y 60 grados. Esos ya están, por decir, definidos los valores. Para el seno de 45 es 1 sobre la raíz de 2. No, aquí ahorita no nos vamos a poner a ver de dónde salió, ¿sí? Por ahí dice que se considera que es un cuadrado, ¿sí? Y lo parten a la mitad. Es un cuadrado el que tiene, lo parten a la mitad y queda este triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, aquí tiene 1, acá tiene 1 y aquí la hipotenusa es la que va a estar variando. Bien, entonces en el de 45 grados dice que es 1 sobre la raíz de 2. Ustedes se fijan aquí de dónde salió la raíz de 2, ¿sí? Se supone que para encontrar la hipotenusa, aquí está, dice que despejé, ¿sí? Me queda así, yo necesito dejar solita a la hipotenusa, que es C. Por lo tanto, está al cuadrado. Su operación inversa, dijimos por ahí en el propedéutico, la operación inversa del cuadrado es la raíz cuadrada, ¿sí? Aquí está. Por lo tanto, C es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Si sabíamos que A y B al cuadrado valen 1, 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado 1, por lo tanto, es la raíz de 2, ¿sí? Y si ya sé que el seno, acordándome del SOHCAHTOA, es igual al cateto, ¿sí? Acuérdense siempre del SOHCAHTOA, es el opuesto, ¿sí? Sobre la hipotenusa. Y ustedes se fijan aquí que no importa cuál sea el ángulo de referencia. ¿No se escucha, maestra? A ver, es que ahí No sé si soy yo, pero no se escucha. No se oye nada. Se está No se cortando. escucha nada. A ver, ahí se cortó porque se bajó el internet. Ahí ya otra vez volvió. Sí, ahí yo los escuché perfectamente. Aún ¿Qué y es? que se oye así como cortado. A ver ahí, sí. Por favor, si ustedes... A ver, vuelvo a repetir, muchachos. Ya nada más me quedan 5 minutos de esta sesión. No necesariamente significa que sea mi internet el que está mal. Cuando yo paro de hablar es porque veo que mi internet se bajó. Sí, pero si ustedes hablan, como ahorita fue el caso que hablaron todos, o no todos, hablaron varios, yo los pude escuchar bien. ¿Qué significa? Que mi internet está bien. Sí, yo sí los escucho. Sí, es decir, a mí la señal sí me está llegando bien. ¿Sí? Significa que es el suyo. ¿Sí? Cuando ustedes escuchan que yo me paro, ¿sí? Ahorita me paré ahí como 2, 3 segundos o 5, ¿sí? Fue porque vi que mi internet se bajó. Pero en cuanto ustedes comenzaron a hablar, se escuchó perfecto, ¿sí? Entonces no fue ahí ya mi internet, ahí fue el internet en general, ¿sí? Pero cuando ustedes estén escuchando entrecortado, no significa que mi señal es la que esté mal. Entonces, aquí ya para terminar, el ángulo de 45, el seno, ¿sí? Ustedes se fijan que tanto el opuesto como el adyacente, no importa cuál, los dos tienen de longitud 1.
Por lo tanto, tanto el coseno como el seno tienen 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Y el tangente, el de 45 grados, es 1 sobre 1, 1. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver también luego, ¿sí? Mediante el círculo unitario. ¿Sí? Eso es para el de 45 grados. Para el de 30 grados, ¿sí? Fíjense bien, dice que se considera un triángulo, así como lo ven aquí, un triángulo equilátero de lado igual a 2 unidades de longitud. Es decir, de aquí a aquí, dice que hay 2, 2 y 2. ¿Sí? Y para el del ángulo de 30 grados, lo parten a la mitad. ¿Sí? Ese triángulo equilátero que tiene de longitud en todos los lados tiene 2. Entonces, lo parto a la mitad y nada más voy a agarrar la mitad de ese rectángulo. ¿Sí? Entonces, con eso sale el de 30 grados. Y me voy a fijar entonces que si de aquí a aquí había 2, bueno, pues aquí quedó el lado 1. ¿Sí? Mide 1. Sí, ahora, ¿cuánto mide aquí este lado? No sé si sea el adyacente o si sea el opuesto. No he definido cuál es mi ángulo de referencia. ¿Sí? Nada más puedo ver que el eje de las X, ¿sí? Va a ser este. Y entonces el de 30 grados dice que B, que es el que voy a calcular, ¿sí? Tengo este ángulo que mide 1. ¿Sí? Entonces dice que C al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Sí? Ya sabía yo, dice que tenía 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, me queda raíz de 3. ¿Sí? Entonces, en base a eso sale este cálculo. No importa si aquí ahorita no queda bien claro, lo vamos a ver en el círculo unitario. Aquí tengo el de 60 grados, es de manera similar. ¿Sí? Nada más va a cambiar por ahí dónde se van a poner los valores, ¿sí? Pero no importa ahorita si no queda claro esto, lo vamos a ver ahorita que veamos el triángulo rectángulo, el círculo unitario, ¿sí? Ahora, aquí nada más debo de saber que para la solución de triángulos rectángulos, debo de tener esto, 1, las longitudes de 2 lados y un ángulo, es decir, todos los datos. Dice, o 2 lados y un ángulo, ¿sí? Otro, la medida de 2 de sus ángulos y la longitud de uno de sus lados. O bien, no tener ningún ángulo y tener las longitudes de sus 3 lados. Con eso puedo resolverlo, ¿sí? Bueno, aquí me queda menos de un minuto.